¿Quién era Gervasing? Pues muy buena pregunta, Nico. Gervasing, cuando Iturbi llega a Zúrich en 1915, lo hace porque en París ha estallado la Primera Guerra Mundial y pasa unos meses por Valencia, pero pronto necesita un sitio que le ofrezca algo más. Llega a Zúrich por algunos contactos y de repente se ve pues que su manera de ganarse la vida o las posibilidades que tiene para ganarse la vida en Zúrich es tocando en algunos cafés y en algunos hoteles. Forma un grupo de cámara y hace cosas interesantes, pero no dejan de ser hoteles y cafés. Y él opta para esas actuaciones, adopta un seudónimo que es Gervasing, a veces también en francés M.S. Basing. Esta etapa de Zúrich, básicamente con esta ocupación de cafés y de hoteles, se pasa 3 años y medio casi, hasta que parece ser, por eso no está del todo claro, que el director del Conservatorio de Ginebra lo escucha en uno de estos cafés y decide contratarle para que ocupe la cátedra de piano del Conservatorio de Ginebra, que es una cátedra que muchas veces se ha dicho que es la que había ocupado Liszt en su momento, etc. Bueno, a partir de este momento se traslada a Ginebra y es una etapa sumamente interesante, la etapa de Ginebra, porque aquí coincide con Igor Stravinsky, del cual estrena, pues por ejemplo, la versión de trío de La historia de un soldado, pero también la versión, el piano ragtime o la versión del piano rag music, la versión para piano, perdón. Conoce a Louis Vierne, por ejemplo, que también está por entonces entre Ginebra y Lausanne, que era el organista de Notre Dame, compositor francés importante, que le dedica, por ejemplo, una obra para piano y orquesta, que es el Poème de Louis Vierne, que él la estrena luego en París en el 1926 aproximadamente. Aquí en Ginebra, mientras es ya profesor catedrático del conservatorio, ya empieza a tocar la suite Iberia. Ya la había empezado a tocar en París, pero aquí probablemente, sabemos a través de sus cartas, no hay documentación exacta que nos lo diga exactamente, pero probablemente ya hace la primera interpretación de la Iberia en un solo concierto. Es el primer pianista probablemente que toca esta Iberia en un solo concierto, cosa que sí que sabemos fehacientemente que hace unos pocos años después, en 1924, en París. Pero esto ya lo inicia él en Ginebra. Sabemos que toca la primera audición del Pelele en Suiza, por ejemplo, que también lo hace en Ginebra, etc. Es una etapa sumamente interesante, donde a través de esta cátedra, empieza ya sus contactos con el resto de Europa. No deja de actuar en París durante estos años, si bien es verdad que se intensifica esta relación, hasta que finalmente, a mediados de 1922, se ve obligado a abandonar la cátedra para atender directamente ya a sus conciertos y trasladarse a París.